Soy el esposo contractual de Gabriela Lin, presidenta del Grupo Lin. Durante 3 años, interpreté el papel del hombre amable, interpreté al considerado, interpreté al perfecto adorno de fondo. No era más que un sustituto, incluso la calidez de sus dedos existía únicamente gracias a un contrato. Su amor platónico, Josué, ha regresado al país. En el gran banquete de bienvenida, estaba rodeado de admiradores, convertido en el centro de todas las miradas. Las yemas de sus dedos temblaron ligeramente. Todo el mundo pensaba que yo, este sustituto barato, debía saber comportarme y retirarme en silencio, incluido yo mismo. Empaqué mi equipaje en silencio, listo para desaparecer por completo. Pero en plena noche, ella corrió descalza hasta la habitación de invitados, aferró con fuerza mi muñeca, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Capítulo 1. Me enteré del regreso de Josué a través de una notificación en las noticias financieras. En la foto, vestía un traje perfectamente entallado, de pie en el pasillo VIP del aeropuerto, con una sonrisa tan impecable que parecía haber sido medida con una regla. El titular era llamativo. Elite de Wall Street. Josué regresa a China con un proyecto de 100.000 millones, listo para sacudir el mundo empresarial de la ciudad. Mi dedo se detuvo un instante sobre la pantalla y luego la deslicé sin expresión alguna. No tenía nada que ver conmigo, pero claramente sí tenía que ver con Gabriela. Esa noche, como de costumbre, estaba en la cocina preparando la cena. Gabriela llegó a casa media hora más tarde de lo habitual. El sonido de sus tacones sobre el suelo era un poco apresurado. En lugar de ir directamente al estudio, como solía hacer, se detuvo junto a la isla de la cocina abierta. Estaba sacando el brócoli blanqueado de la olla y no me giré. Hay una reunión esta noche. Su voz sonaba como siempre, calmada y mecánica. Cámbiate y ven conmigo. ¿Qué tipo de reunión?, pregunté con naturalidad mientras enjuagaba el brócoli con agua fría. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado. Josué ha vuelto, dijo. Unos amigos organizan una cena de bienvenida para él. Mi mano se detuvo ligeramente al cerrar el grifo. Las gotas de agua resbalaron por los tallos de un verde intenso del brócoli. ¿Amigos? Antes, cuando mencionaba a ese hombre, lo llamaba un viejo conocido o simplemente el hijo de la familia Q. Ahora era un amigo. De acuerdo. Sacudí el agua de mis manos. Me giré y me apoyé en la encimera para mirarla. Llevaba una blusa de seda blanco perla combinada con una falda negra ajustada. Su largo cabello estaba recogido con meticulosidad, dejando al descubierto un cuello esbelto y frágil. Su maquillaje era exquisito, pero si uno se fijaba bien, el corrector bajo sus ojos era más espeso de lo habitual. TSK, no durmió bien. ¿Qué quieres que haga?, pregunté con calma. ¿Ser un adorno de fondo o un escudo? Gabriela frunció ligeramente el ceño, claramente molesta por mi tono. Solo asiste con normalidad. Habla menos. Entendido. Un adorno de fondo, preferiblemente mudo. Está bien. Tiré de la comisura de mis labios. ¿Vas a cenar? No, no hay tiempo. Miró su reloj. Date prisa. El chofer estará abajo en 20 minutos. Se dio la vuelta y subió las escaleras, todavía con pasos algo acelerados. La observé desaparecer en la esquina de las escaleras y luego bajé la vista hacia los 2 platos y la sopa que ya estaban preparados en la encimera. Bien, entonces no comas. Comeré yo solo. Cené sin prisas. Lavé los platos y subí a cambiarme. En el armario había toda una fila de conjuntos que Gabriela había mandado preparar para mí, discretos en apariencia, pero de marcas aterradoramente caras. Elegí la camisa gris oscuro más sencilla y unos pantalones negros. El hombre en el espejo era bastante alto, con un rostro decente, pero la pereza entre sus cejas no encajaba del todo con la ropa cuidadosamente elegida. Aparté el cabello, un poco largo, de mi frente. TSK, olvídalo. De todos modos, nadie me miraría esta noche. Cuando bajé, Gabriela ya estaba esperando en la sala de estar. Se había cambiado a un vestido de satén rosa ahumado, con una pequeña chaqueta negra sobre los hombros. Unos pendientes de diamantes brillaban sutilmente bajo la luz. Miraba su teléfono, con las líneas de su perfil ligeramente tensas. Al oír mis pasos, levantó la vista y me recorrió con la mirada una sola vez, sin hacer comentarios. Vamos. El ambiente en el coche era sofocante. Ella seguía mirando el paisaje nocturno que pasaba rápidamente por la ventanilla, mientras sus dedos frotaban inconscientemente el borde del teléfono. Yo me recosté al otro lado, con los ojos cerrados, descansando. El banquete de bienvenida se celebraba en un club privado en la última planta del centro de la ciudad. El ascensor subió directamente. En cuanto se abrieron las puertas, el ruido y el aroma del champán nos envolvieron. Perfumes, trajes impecables,
copas que chocaban por todas partes, rostros familiares por doquier, las figuras influyentes del mundo empresarial de la ciudad, acompañadas de jóvenes mujeres u hombres. En el instante en que aparecimos Gabriela Lynn y yo, la animada escena se silenció sutilmente durante un segundo. Incontables miradas nos recorrieron abierta y disimuladamente, clavándose en nosotros, especialmente en mí. Curiosidad, evaluación, burla, regodeo. Quien no sabía que la fría presidenta del grupo Lynn se había casado de repente hacía 3 años con un hombre desconocido, del que se rumoreaba que era huérfano, y quien no sabía que siempre había habido alguien en el corazón de Gabriela, Josué, que se había marchado al extranjero a estudiar y ahora regresaba lleno de gloria? Como sustituto, esta noche era el momento en que debía aparecer y retirarme inmediatamente del escenario. Gabriela enganchó suavemente su brazo al mío. La punta de sus dedos estaba ligeramente fría. En su rostro apareció una sonrisa social impecable mientras afrontaba aquellas miradas y me llevaba hacia el interior. Gabriela, por aquí. Alguien la llamó. Era Manuel, compañero de universidad de Gabriela y uno de los organizadores de la reunión de esta noche. Ya había varias personas reunidas a su alrededor, y el que estaba siendo halagado en el centro no era otro que Josué. Josué era aún más llamativo que en las fotos. Alto, de piernas largas, vestido con un smoking perfectamente ajustado, el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. Llevaba una sonrisa suave pero distante, escuchando de perfil a un hombre calvo de mediana edad que tenía al lado, asintiendo de vez en cuando. Su postura era elegante y serena. Al oír la voz, se dio la vuelta. Su mirada se posó primero en el rostro de Gabriela. En ese instante, en sus ojos se agolparon demasiadas emociones, nostalgia, culpa, ternura y una pizca de dolor difícil de percibir. Toda una actuación. Solo entonces, y no antes, sus ojos se desplazaron lentamente hacia mí, con la dosis justa de curiosidad y evaluación. Gabriela, has venido, dijo. Su voz era ese tipo de tono grave y agradable, claramente pulido con cuidado. Caminó hacia nosotros, y cada paso parecía haber sido calculado. Josué, bienvenido de nuevo, dijo Gabriela. Su voz era estable, pero sentí que el brazo que se entrelazaba con el mío se tensaba apenas un poco. Gracias. Josué se detuvo frente a ella. Sus ojos se clavaron en los de Gabriela con una intensidad casi codiciosa, antes de contenerse y girarse hacia mí con una sonrisa. ¿Y tú eres? Todo el salón quedó en silencio. Todos aguzaron el oído. Gabriela tomó aire. Su voz fue clara y uniforme. Mi esposo, Alberto. Hola. Josué me tendió la mano, con una sonrisa impecable. He oído a amigos mencionarte muchas veces. Por fin nos conocemos hoy. Miré la mano que me ofrecía, dedos largos y limpios, uñas perfectamente recortadas. Sonreí también y se la estreché. Su mano estaba ligeramente fría, el apretón ni fuerte ni débil, con una presión sutil, casi territorial. Señor Q, he oído mucho sobre usted, dije mientras soltaba su mano y la deslizaba de nuevo en el bolsillo, con un tono perezoso. Justo lo vi en las noticias, un proyecto de 100.000 millones. Impresionante. Sonaba como un elogio, pero acompañado de mi dejadez. Parecía más bien una cortesía automática. La sonrisa de Josué Q no cambió, pero su mirada se volvió un poco más profunda. Solo un pequeño logro, nada digno de mención. No como tú, Alberto, ganarte el favor de Gabriela. Esa sí que es la verdadera victoria en la vida. Había una pulla en esas palabras. Varias personas a nuestro alrededor ya mostraban expresiones de expectación mal disimulada. Gabriela frunció el ceño, como si quisiera decir algo. Hablé antes de que pudiera hacerlo, manteniendo ese tono mío medio apático. Solo tuve buena suerte. Me tocó recoger las obras. Un destello de frialdad cruzó los ojos de Josué, pero su expresión siguió siendo cálida y afable. Dejó de mirarme y volvió a centrarse en Gabriela, con un tono familiar e íntimo. Gabriela, ¿hablamos allí? Hay un proyecto sobre el que me gustaría conocer tu opinión. Gabriela dudó y me miró. Incliné ligeramente la barbilla hacia ella mientras tomaba con naturalidad una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba. Yo daré una vuelta. Ella me miró. Sus labios se movieron levemente. Al final, solo dijo en voz baja, no bebas demasiado. Luego siguió a Josué hacia el centro de la multitud. Él giró sutilmente el cuerpo y apoyó con ligereza una mano en la parte baja de su espalda, en un gesto protector. La espalda de Gabriela pareció tensarse durante una fracción de segundo, pero no se apartó. Las miradas de alrededor se volvieron al instante más intensas, mezcladas con murmullos bajos. No necesitaba escucharlos para saber qué decían. Mira, el auténtico ha vuelto. El sustituto debería hacerse a un lado. Hice girar el champán en mi mano y levanté la cabeza para dar un sorbo. TSK, jodidamente agrio.
Capítulo 2. Con la copa de champán, agria hasta decir basta, en la mano, me acurruqué en un rincón junto a la ventana. Fuera del ventanal de piso a techo se extendía el deslumbrante paisaje nocturno de la ciudad. Las luces parecían una vía láctea hecha añicos. Era bonito, aunque un poco deslumbrante. El ambiente en el salón estaba animado. Josué era, sin duda, el centro absoluto. Donde quiera que fuera, siempre había un grupo de personas rodeándolo. Conversaba con soltura, citaba referencias aquí y allá, y de vez en cuando lanzaba algún punto de vista vanguardista, provocando sentimientos constantes y miradas llenas de admiración y adulación. Gabriela pasaba la mayor parte del tiempo a su lado. Hablaba poco, solo cuando Josué la miraba. Respondía con una o dos frases breves. Permanecía erguida, y su perfil, bajo las luces titilantes, se veía un poco borroso. Alguien se acercó a mi lado y me ofreció un cigarrillo. Era Manuel, el mismo que antes había llamado a Gabriela. Llevaba una sonrisa en el rostro, pero en sus ojos se notaba una mezcla de astucia y curiosidad. «Alberto, ¿escondiéndote aquí para estar tranquilo?». Me encendió el cigarrillo. Di una calada, sin responder. A él no pareció importarle. Se apoyó en la barandilla a mi lado y también miró hacia el centro de la multitud, chasqueando la lengua un par de veces. Ese Josué salió al extranjero, se dio un baño de oro, y al volver ya no es el mismo. Mira ese porte. Exhalé un aro de humo. Dicen que durante esos años en Wall Street le fue de maravilla, que tiene un montón de recursos en sus manos. Esta vez que ha vuelto, varias familias importantes están peleándose por colaborar con él. Manuel giró la cabeza hacia mí y bajó la voz. Él y Gabriela eran la pareja dorada de nuestro departamento en la universidad. Luego la familia Q tuvo problemas y él no tuvo más remedio que irse al extranjero. Gabriela en ese entonces, en fin, suspiró, sin terminar la frase, pero todo estaba contenido en ese suspiro. Pareja dorada, no tuvo más remedio. Lástima. Y yo, que aparecí de la nada, ¿no soy acaso el mayor defecto y el mayor obstáculo de esa historia perfecta? Alberto, no me malinterpretes por hablar de más. Manuel me dio unas palmadas en el hombro, con un tono que sonaba casi compasivo. Hay cosas que no se pueden forzar. Todos sabemos a quién tiene en el corazón Gabriela. Estos 3 años tampoco han sido fáciles para ti. Si me preguntas, míralo con más amplitud. Lo que te corresponde no te va a faltar. La presidenta Lynn no es una persona tacaña. Sacudí la ceniza del cigarrillo y sonreí. ¿El joven Zhou está haciendo planes por mí ahora? Manuel se sintió un poco incómodo con mi sonrisa y soltó una risa forzada. ¿Cómo crees? Solo pienso que Alberto es un hombre que entiende las cosas. Este círculo es así. Hoy sopla el viento a favor de uno, mañana del otro. Hay que saber adaptarse a la corriente. No le respondí más. Al ver que no había gracia, dijo un par de banalidades y se fue de nuevo a unirse al bullicio. Adaptarse a la corriente, lo entiendo. No es más que ver que mi momento se está acabando y venir antes a quedar bien, o a darme una patada para divertirse un poco. El cigarrillo ya casi me quemaba los dedos. Lo apagué en el basurero cercano. Al levantar la vista, justo vi a Josué inclinar ligeramente la cabeza y acercarse al oído de Gabriela para decirle algo. Gabriela giró el rostro. No pude ver su expresión, pero no se apartó. Cuando Josué terminó, se irguió y, de manera muy natural, extendió la mano para recoger de su hombro un mechón de cabello que tal vez ni siquiera existía. El gesto fue suave y ambiguo. A su alrededor se escucharon algunos murmullos y risitas cargadas de insinuación. Gabriela dio un paso atrás de repente, separándose. La mano de Josué quedó suspendida en el aire por un instante. Luego la retiró como si nada, con la misma sonrisa amable, aunque su mirada se ensombreció un poco. Aparté la vista, sintiéndome algo aburrido. Dejé la copa vacía a un lado y me dispuse a salir a la terraza para tomar aire. Apenas llegué a la puerta de cristal que conectaba con la terraza, escuché, detrás de una columna cercana, las risitas bajas de 2 mujeres. ¿Lo viste? Gabriela hace un momento, actuando tan bien. Claro que sí. Por dentro seguro que estaba feliz. En cuanto el joven Q regresó, casi se le pegaron los ojos a él. Ese marido barato suyo sí que sabe aguantar. Ya casi tiene bien puesta la infidelidad encima y aún puede fingir que no pasa nada. Si fuera yo, hace rato que no tendría cara para quedarme aquí. SHHH. Habla más bajo, pero pensándolo bien. Gabriela también es despiadada. Cuando la familia de Josué se vino abajo, enseguida buscó un sustituto para casarse. Jugó muy bien sus cartas. Ahora que el auténtico ha vuelto, yo diría que al sustituto no le queda mucho. Se le acaba el contrato. No. Solo falta saber cuánto estará dispuesta Gabriela a pagarle de compensación por la ruptura. Las voces se fueron apagando poco a poco, seguramente porque se alejaban.
Me apoyé contra la fría puerta de cristal. El viento nocturno soplaba con un leve frescor. Compensación. Fin del contrato. Así que, a los ojos de todos, esto ya era un hecho que ni siquiera hacía falta decir en voz alta. Perfecto. Capítulo 3. Me quedé un rato más en la terraza, hasta que sentí que esa opresión en el pecho se había disipado un poco con el viento. Entonces me di la vuelta y regresé. Apenas crucé la puerta, me encontré con la mirada de Gabriela, que claramente me estaba buscando con cierta prisa. Al verme, pareció soltar un suspiro de alivio, aunque seguía frunciendo el ceño. ¿A dónde fuiste? Se acercó a mí, bajando la voz, con un deje de urgencia apenas perceptible. A tomar aire, la miré. Tenía las mejillas anormalmente enrojecidas. No sabía si era por el alcohol o por otra cosa. Su mirada también estaba algo errante, como si no se atreviera a mirarme de frente. ¿Te sientes mal?, pregunté. No, respondió con rapidez. Luego hizo una pausa y añadió, ya es suficiente, volvamos a casa. ¿No vas a charlar un poco más? Levanté ligeramente la barbilla hacia el lado de Josué. Él estaba rodeado de varias personas brindando, pero su mirada atravesó la multitud y se posó a lo lejos en nosotros, profunda e indescifrable. Gabriela siguió mi mirada un segundo y enseguida volvió la vista, con un tono algo rígido. No, vámonos. Esta vez no se enganchó a mi brazo, se dio la vuelta directamente y caminó hacia el ascensor, con la espalda recta, incluso un poco rígida. La seguía medio paso de distancia. Pude percibir que, entre el suave aroma de su perfume, se mezclaba un olor desconocido, una colonia masculina, fresca y limpia. Seguramente se le había pegado cuando Josué se acercó. El ascensor descendió en silencio. En el espacio cerrado solo estábamos los dos. Ella miraba fijamente los números de los pisos que iban cambiando, con los labios apretados hasta ponerse pálidos. Hace un momento, Josué solo me habló de su proyecto, dijo de repente, con una voz seca, como si se estuviera explicando, o hablándose a sí misma. Ajá, respondí. Pareció no esperar esa reacción. Giró la cabeza para mirarme. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El ascensor llegó al estacionamiento subterráneo. Con un din, las puertas se abrieron. El chofer ya había acercado el coche. Gabriela caminó rápido, abrió la puerta y se sentó. Yo entré por el otro lado. La puerta se cerró, aislándonos del exterior. El aire dentro del coche se volvió aún más pesado. Durante todo el trayecto no hablamos. Ella mantuvo la cabeza girada hacia la ventana, dejándome solo un perfil frío y rígido. Hasta que el coche entró en el garaje de la villa y se detuvo. Se desabrochó el cinturón de seguridad, pero no bajó de inmediato. Bajo la luz tenue, la mano que descansaba sobre su regazo apretaba con fuerza el satén liso del vestido, formando profundas arrugas. Alberto, pronunció mi nombre en voz baja, con un temblor casi imperceptible. Sí. Tomó aire profundamente, como si reuniera todas sus fuerzas. Y entonces dijo, el día 15 del próximo mes, el contrato vence. El coche quedó tan silencioso que se podía oír el leve murmullo del aire acondicionado. El 15 del próximo mes. Repetí la fecha en mi cabeza. Quedaban unas 4 semanas. El momento estaba calculado con precisión. Josué volvía y el contrato expiraba. Una transición perfecta, sin desperdiciar ni un segundo. Lo sé, respondí, sin alterar el tono. Mi reacción excesivamente tranquila pareció atragantarla. Giró la cabeza y me miró en la penumbra, con una expresión compleja, como si intentara encontrar en mi rostro alguna otra emoción, ira, resistencia, aunque fuera un poco de tristeza, pero probablemente no había nada. 3 años. Puede que no aprendiera mucho, pero en control de expresiones ya había aprobado con matrícula. Lo complejo de su mirada fue desvaneciéndose poco a poco, transformándose en algo más profundo, algo que no lograba comprender, hasta quedar reducido a un cansancio tan denso que parecía imposible de disipar. Si tienes alguna exigencia, puedes decirla. Apartó la mirada. Su voz volvió a la frialdad habitual, aunque un poco ronca. Mientras sea razonable, haré lo posible por cumplirla. Así que ya tocaba hablar de la compensación. ¿Qué eficiencia? Lo pensé un momento. Con que me mude es suficiente. No necesito nada más. Giró la cabeza de golpe. Esta vez, en sus ojos había un asombro real. ¿Nada? ¿La casa, el coche, o dinero? Cuando llegué, tampoco traje esas cosas. La interrumpí mientras empujaba la puerta del coche. Déjalo así. El viento nocturno entró de golpe, disipando el aire viciado del interior. Bajé del coche y, sin esperarla, caminé directamente hacia la villa. Detrás de mí se escuchó el sonido de una puerta al cerrarse, seguido del taconeo apresurado de sus zapatos. Me alcanzó y, en el recibidor, me agarró con fuerza de la muñeca.
Capítulo 4. Su mano estaba muy fría, incluso más que en el club. Alberto alzó un poco la voz, con una irritación apenas perceptible. No es eso lo que quiero decir. No tienes por qué. Gabriela, me detuve, sin darme la vuelta. Solo miré el suelo de mármol, tan pulido que reflejaba la luz. El contrato está muy claro. 3 años. Cada uno obtiene lo que necesita. Cuando el tiempo se cumple, nos separamos en buenos términos. Es justo. Su mano se quedó rígida un instante y luego, poco a poco, soltó mi muñeca. No me detuve más. Subí directamente al segundo piso. Nuestro dormitorio estaba allí arriba, grande, espacioso, casi vacío. Desde el día de la boda vivía en esta habitación, pero nunca se sintió como un hogar. Se parecía más a una suite de hotel de lujo. Mis cosas eran pocas, un armario, un escritorio, nada más. Me di una ducha. Cuando salí, Gabriela ya estaba allí. Se había cambiado al pijama y estaba sentada en el sofá junto a la ventana, con un documento en la mano, aunque su mirada no tenía foco, como si no estuviera mirando nada en realidad. Su largo cabello húmedo caía sobre los hombros, goteando todavía, empapando un pequeño tramo del pijama de seda. Parecía no darse cuenta. Mientras me secaba el cabello, fui a mi lado de la cama, levanté la colcha y me acosté, apagando la lámpara de mi mesilla. En la habitación solo quedó el resplandor amarillento de la lámpara de pie del lado de ella. Pasó mucho tiempo. Entonces escuché el sonido suave del documento al ser dejado sobre la mesita. Luego, pasos ligeros. Se acercó a la cama, levantó la colcha del otro lado y se acostó. La cama era grande. Entre nosotros había una distancia de al menos 2 personas. Así dormimos el primer año de matrimonio. También el segundo. El tercero, a veces más cerca, a veces no. Dependía de la situación, de la necesidad, de si esta obra debía interpretarse con mayor realismo. Pero la mayoría de las veces era como ahora, una frontera clara, cada uno en su lado. De su cuerpo llegaba el tenue aroma del gel de baño. Usábamos la misma marca, pero mezclado con su propio olor se volvía distinto. Y aún quedaba un rastro muy leve, lavado por el agua caliente pero no del todo eliminado, ese aroma desconocido de colonia masculina. Cerré los ojos. Alberto, en la oscuridad. Su voz fue muy suave, como si temiera perturbar algo. ¿Ya estás dormido? No respondí. Esperó un rato. Al no obtener respuesta, tampoco dijo nada más. Solo se dio la vuelta, dándome la espalda. No sé cuánto tiempo pasó después, cuando la oí murmurar, tan bajo que casi se perdía entre su respiración. Lo siento. Fue muy suave, y se disipó rápido en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Abrí los ojos y miré las sombras difusas del techo. Lo siento. ¿Lo siento por qué? ¿Por haberme utilizado durante 3 años? ¿O por haberme pedido disculpas porque tu amor platónico volvió y esta pieza ya debía retirarse del tablero? ¿O quizás solo por esta noche, por haberme dejado solo frente a esas miradas y comentarios, y sentir una pizca de culpa insignificante? No hacía falta, de verdad. Solo era un contrato, pago por servicio. Nadie le debía nada a nadie. Capítulo 5. A la mañana siguiente me despertó la vibración del móvil. Lo agarré a tientas y miré la pantalla. Manuel, este tipo, después de aconsejarme anoche, ¿qué demonios quería ahora tan temprano? Eché un vistazo a mi lado. Gabriela ya se había levantado. Su parte de la cama estaba perfectamente arreglada. Del baño llegaba el sonido del agua. Contesté la llamada, de mal humor. Hola. Alberto, ¿ya estás despierto? No interrumpí algo bueno, ¿verdad? La voz de Manuel rebosaba ese entusiasmo chismoso tan suyo. Ve al grano. J.E. ¿Y qué tal la noche después? Tú y la presidenta Lynn no discutieron. No. Bajó la voz. De verdad te hablo como a un hermano. Por eso me meto. Del lado de Josué. Se están moviendo rápido. Esta mañana temprano, varios socios que estaban negociando con el grupo Lynn ya empezaron a dar largas. Está clarísimo que van a por ti, quiero decir, a por la presidenta Lynn. Me incorporé en la cama y me apoyé en el cabecero, respondiendo con un indiferente. Manuel claramente no esperaba esa reacción. Se quedó en silencio un segundo antes de continuar. Alberto, tienes que estar mentalmente preparado. Esta vez Josué vuelve con un impulso brutal. Y por lo que veo, no piensas soltar a la presidenta Lynn. Tu posición es inestable. Escucha a tu hermano, mientras la presidenta Lynn aún tenga contigo algo de eso. Aprovecha lo que haya que aprovechar. Saca algo tangible. No salgas perdiendo. ¿Ya terminaste? Pregunté. Sí. Bien. Cuelgo. No le di tiempo a decir nada más y corté la llamada. El ruido del agua del baño se detuvo. Al poco rato, Gabriela Lynn salió secándose el cabello. Ya se había cambiado a un traje profesional.
con el maquillaje impecable, otra vez la presidenta Lynn perfecta e intachable, solo que el corrector bajo sus ojos parecía aún más espeso. Al verme sentado en la cama con el móvil en la mano, su movimiento se detuvo un instante, su mirada vaciló un poco, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Ya despertaste? El desayuno está abajo, dijo mientras se acercaba al tocador y encendía el secador. El zumbido del secador llenó la habitación, tapando cualquier otro sonido. Yo no me moví. Me quedé observándola. Sus movimientos eran algo apresurados, como si tuviera prisa o como si estuviera evitando algo. Cuando el cabello estuvo casi seco, apagó el secador. El dormitorio quedó en silencio de golpe. Un silencio abrupto, incómodo. Yo, frente al espejo, habló de pronto. Su voz, resaltada por la quietud tras el ruido, sonaba especialmente clara y especialmente seca. Hoy volveré tarde. Tengo una reunión internacional muy importante. Ajá, respondí, levantando la colcha para bajar de la cama y dirigirme al baño. Al pasar junto a ella, percibí el aroma del gel de baño que usábamos ambos, el rastro desagradable de colonia masculina de anoche. Por fin, había desaparecido. Alberto, me llamó. Me detuve en la puerta del baño, sin girarme. Lo de anoche, hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Josué solo actuó por cortesía, y esas colaboraciones son competencia comercial normal. Estaba explicándose, con una excusa débil y sin peso. No hace falta que me expliques nada, la interrumpí mientras empujaba la puerta del baño. Tus asuntos privados y tus asuntos de trabajo ya no tienen nada que ver conmigo. Y además, me giré y la miré. Estaba de pie frente al tocador, la espalda recta, pero el rostro algo pálido. Desde hoy empezaré a recoger mis cosas. En cuanto encuentre un lugar, me mudaré. No esperaré hasta el próximo mes. Dicho eso, no volví a mirar su expresión. Cerré la puerta del baño. Abrí la ducha. El agua caliente cayó de golpe sobre mi cabeza. Cerré los ojos. La mente se me quedó en blanco. Mejor así. Marcar los límites cuanto antes es mejor para todos. Estos 3 años fueron como un sueño largo y excesivamente realista. Un sueño con un esposo atento y considerado. Con una esposa que a veces mostraba dependencia. Con momentos de dulzura que para los demás parecían reales, o tal vez no. Ahora, era hora de despertar. Yo, Alberto, nunca he sido el sustituto de nadie. Antes no lo fui, y después mucho menos. Cuando salí de la ducha, el dormitorio ya estaba vacío. En el aire solo quedaba el tenue fondo del perfume que ella solía usar. Me cambié a ropa cómoda para moverme con facilidad. Abrí el armario y empecé a recoger. Mis cosas de verdad no eran muchas, algunas prendas que usaba con frecuencia, unos cuantos libros y algunos objetos personales sueltos. Una maleta de 28 pulgadas ni siquiera se llenó por completo. Al ordenar el cajón del escritorio, vi aquella caja de terciopelo. La abrí. Dentro había un anillo sencillo de platino, sin adornos. Lo compramos al casarnos. Era un par. El mío hacía tiempo que no sabía dónde estaba. O quizá nunca me lo puse. El de ella solo salía del fondo del joyero en ocasiones necesarias. Se lo ponía y cumplía con el papel. Saqué la caja y la dejé en un lugar visible del escritorio. Devolverlo a su dueño. Cuando terminé de recoger, aún no era mediodía. Coloqué la maleta de pie junto a la pared y miré la habitación en la que había vivido durante 3 años. De pronto me resultó un poco extraña y también un poco ridícula. Bajé las escaleras. Miriam, la empleada, estaba ocupada en la cocina. Al verme bajar arrastrando la maleta, se sobresaltó. Incluso se le cayó el trapo de las manos. «Sí, señor. Esto es». «Miriam, gracias por cuidarme todo este tiempo», le sonreí. «Me voy a vivir fuera por un tiempo». Miriam era una veterana de la familia Lynn. Estaba allí desde antes de que yo me mudara. Era una buena persona. A veces, cuando me veía solo en casa, me guardaba a escondidas algunos bocadillos que traía de su pueblo natal. Me miró. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo. En sus ojos había pena y preocupación. Al final solo suspiró. No dijo nada y se dio la vuelta para servirme un vaso de agua tibia. «Señor, pase lo que pase, cuídese». «Lo haré». Tomé el vaso y di un sorbo. El agua tibia bajó por la garganta y alivió un poco esa sensación indefinida de vacío. No esperé a que Gabriela regresara por la noche. Por la tarde contacté directamente con una agencia inmobiliaria y vi varios pisos. Al final alquilé un apartamento de una habitación en un barrio antiguo, no demasiado lejos de la empresa. Sencillo, limpio, 1 mes de alquiler y 3 de fianza. Firmé el contrato en el acto. Cuando entré arrastrando la maleta en aquel espacio pequeño pero desconocido, ya había anochecido. Por la ventana se veía la pared descascarada del edificio de al lado, junto con el ruido constante de ollas y sartenes, y el llanto de niños.
completamente distinto del silencio amplio de la villa de los Lin, impregnado de fragancias caras. Dejé la maleta en medio del salón. Me acerqué a la ventana y encendí un cigarrillo. El sabor de la nicotina invadió mis pulmones, trayendo consigo una punzada de dolor real. El móvil vibró en mi bolsillo. Lo saqué. En la pantalla aparecía un nombre en la llamada entrante. Gaby. Capítulo 6. Ese nombre fue algo que ella me obligó a guardar hace mucho tiempo. Dijo que, por si surgía alguna emergencia, en 3 años. Ese número había sonado contadas veces. Y siempre era por órdenes breves como tengo un compromiso esta noche. No vuelvo a cenar o mañana acompáñame a ver a un cliente. Miré el nombre que saltaba en la pantalla hasta que la llamada se colgó sola, pero enseguida volvió a sonar. Insistente, di la última calada al cigarrillo. Lo apagué y deslicé el dedo para contestar, llevándome el teléfono al oído. No hablé. Del otro lado tampoco hubo palabras, solo un leve zumbido eléctrico y su respiración algo agitada, inestable. Pasaron varios segundos antes de que su voz llegara, conteniendo alguna emoción, sin rodeos. Soltó de golpe, ¿dónde estás? Su voz, filtrada por la línea, llevaba una tensión reprimida, incluso un ligero temblor. No era en absoluto la Gabriela calmada y dueña de sí misma de siempre. ¿Dónde estás? Repitió, ahora con más urgencia, apoyado en el marco de la ventana, mirando a los niños que jugaban persiguiéndose en el patio de abajo. Dije con tranquilidad el nombre del complejo residencial y el número del edificio. Del otro lado se oyó una clara aspiración de aire. Luego un golpe sordo de algo que se volcaba y un ruido confuso de fondo, como si alguien estuviera intentando convencerla de algo. Ella no hizo caso. Elevó la voz, cargada de una ira incrédula, o tal vez de otra cosa. ¿Te mudaste? Alberto, ¿quién te permitió mudarte? El contrato aún no ha vencido. Solo me estoy adaptando antes, respondí. Al fin y al cabo, solo faltan unas semanas. Tú, mis palabras la dejaron sin respuesta. Su respiración se volvió aún más agitada. Incluso a través del teléfono podía imaginar su pecho subiendo y bajando con violencia. Vuelve ahora mismo. Ahora. Inmediatamente. Presidenta Lin, cambié el trato, sin alterar el tono. En el contrato no parece decir que deba vivir obligatoriamente en tu casa. Alberto. Casi rugió mi nombre. Luego su voz cayó de golpe, volviéndose frágil, casi desamparada. Vuelve, hablemos. Sí. Ese último sí, fue tan ligero como una pluma, con un matiz casi suplicante que nunca antes le había oído. Guardé silencio un momento. Abajo, un niño se cayó y empezó a llorar a gritos. Su madre corrió hacia él, lo levantó y lo consoló en voz baja. Es demasiado tarde. Presidenta Lin, dije, no hay nada que hablar. Descanse temprano. Colgué sin darle tiempo a reaccionar y apagué el teléfono. El mundo quedó en silencio. Arrojé el móvil sobre la mesa de centro, cubierta por una fina capa de polvo, y fui a la pequeña cocina. Abrí el refrigerador. Estaba vacío, solo con una capa de escarcha. Nada que ver con el enorme frigorífico de doble puerta de la casa de los Lin, siempre lleno de ingredientes importados y con chefs listos para preparar todo tipo de bocadillos y bebidas. Torcí la comisura de los labios. Cerré la puerta del refrigerador. Tomé las llaves y la cartera, y bajé. En la entrada del complejo había una tienda de conveniencia abierta a las 24 horas. Entré y cogí varios vasos de fideos instantáneos, algunas salchichas y un paquete de cervezas en lata. Al pagar, la cajera me miró un par de veces. Quizá mi cara desconocida, junto con la maleta vacía, llamaba un poco la atención. De vuelta en el pequeño apartamento, puse agua a hervir y preparé los fideos. El olor barato, cargado de glutamato, se extendió por el espacio reducido. Me senté en la única silla. Abrí una lata de cerveza y comí despacio, acompañando los fideos con tragos. El móvil seguía quieto sobre la mesa, con la pantalla negra. A mitad de la comida, alguien llamó a la puerta, no muy fuerte, pero con urgencia. Una vez, otra y otra más, con una terquedad insistente. Dejé el tenedor y no me moví. Los golpes se detuvieron, justo cuando pensé que quien estaba afuera se había ido. La puerta fue golpeada con fuerza. Van, van, van. El sonido resonó de forma estridente en la noche silenciosa. Alberto, abre la puerta. Sé que estás ahí dentro. Era la voz de Gabriela, con un sollozo reprimido mezclado con ira. Fruncí el ceño. Me levanté y caminé hasta la puerta. Miré por la mirilla. Afuera, Gabriela llevaba un conjunto beige claro que claramente costaba una fortuna, pero ahora su cabello estaba desordenado. El maquillaje exquisito corrido. Los ojos rojos e hinchados. Miraba fijamente la puerta, como si quisiera atravesarla con la mirada. Estaba descalza, con los tacones en la mano,
Los dedos de los pies se encogían sobre el frío cemento, cubiertos de polvo. Nunca la había visto así, desaliñada, fuera de control, como una niña perdida. Respiré hondo y abrí la puerta. Capítulo 7. La luz del pasillo se derramó hacia el interior al abrirse la puerta, trayendo consigo también el intenso olor a alcohol que emanaba de ella. Al verme, sus ojos se abrieron de golpe. En ellos se agitaban emociones complejas, agravio, ira, alivio y un pánico que yo no lograba comprender. Tú, abrió la boca, con la voz terriblemente ronca. De pronto me empujó y, tambaleándose, irrumpió en el apartamento. El pequeño salón quedaba a la vista de un solo vistazo. La maleta apoyada en la esquina, los fideos instantáneos a medio comer y las latas vacías de cerveza sobre la mesa. El olor barato de la comida flotando en el aire. Todo aquello no encajaba en absoluto con ella, ni con el mundo que había dejado atrás. Se quedó en medio de la habitación, mirando a su alrededor. Su cuerpo temblaba ligeramente. Luego, su mirada se clavó en mi maleta y se quedó fija allí. ¿Tú tenías tanta prisa? Se giró para mirarme. Las lágrimas cayeron sin previo aviso, arruinando el delineador y dejando surcos negros sobre sus mejillas. ¿Ni un solo día podías esperar? ¿Tenías que desaparecer de mi vista de inmediato? Alberto, ¿te doy tanto asco? No dije nada. Cerré la puerta, aislando cualquier posible mirada curiosa del pasillo. Al ver que no respondía, su emoción estalló con más fuerza. Dio unos pasos rápidos hacia mí, alzando la cabeza, con los ojos enrojecidos clavados en los míos. Habla, ¿no eras tú el que siempre tenía algo que decir? ¿Ahora te quedaste mudo? El olor a alcohol que desprendía era sofocante, mezclado con el sabor salado de las lágrimas. La miré a esta mujer que había perdido por completo la máscara de calma y autocontrol, dejando solo torpeza y furia. Has bebido demasiado, Gabriela, dije. No he bebido demasiado, gritó. Las lágrimas cayeron aún con más fuerza. Estoy perfectamente lúcida, Alberto. 3 años. Aunque críes a un perro durante 3 años, se crea un vínculo. ¿Te vas así, sin decir ni una palabra? ¿Qué soy yo para ti? ¿Una clienta con la que se puede rescindir el contrato en cualquier momento? Sus palabras eran como cuchillos, pero curiosamente no me dolieron tanto. Tal vez ya estaba insensibilizado. El contrato dice eso, se lo recordé. Que le den al maldito contrato. Casi chilló, de un manotazo. Barrió la media taza de fideos de la mesa al suelo. El cuenco de cartón se volcó. El caldo y los fideos se esparcieron por todas partes, dejando un desastre. Miró la suciedad en el suelo, luego sus manos manchadas de grasa, y como si de pronto le hubieran quitado toda la fuerza. Los hombros se le hundieron. Dio 2 pasos vacilantes hacia atrás y se apoyó contra la pared fría. Bajó la cabeza. Sus hombros empezaron a sacudirse violentamente. Un sollozo reprimido y roto se le escapó de la garganta, resonando en el pequeño apartamento silencioso. Lloró. No un llanto contenido y bonito, sino un llanto infantil, descontrolado, desgarrador. Las lágrimas caían en gotas grandes sobre el suelo, mezclándose con el caldo de los fideos, volviéndose aún más sucias y patéticas. Me quedé allí de pie, mirándola llorar. En ese espacio vacío dentro de mí, algo pareció pincharme, despertando una sensación leve y desconocida de acidez. No me moví, no dije nada, simplemente la miré llorar, hasta que su llanto fue apagándose poco a poco, convirtiéndose en sollozos entrecortados. Levantó el brazo y se limpió la cara de cualquier manera con la manga, emborronando aún más el delineador y el labial, dejando su rostro hecho un desastre, como un gatito manchado. Se sonó la nariz y me miró con los ojos hinchados y rojos. Su voz estaba tan ronca que apenas se oía. Alberto, el contrato, renovémoslo. Sí. Me quedé paralizado. Pensé que había oído mal. ¿Renovar? ¿Después de que Josué hubiera vuelto? ¿Después de que ella misma me dijera anoche que el contrato estaba a punto de vencer? ¿Después de este colapso fuera de control? Al ver que no respondía, dio un pequeño paso hacia adelante. Sus pies descalzos pisaban el suelo frío, manchados de polvo y lágrimas. Alzó el rostro. En sus ojos había una súplica casi humilde. ¿Renovemos? Sí, tú pon las condiciones, lo que sea. No contesté. Me acerqué. Me agaché y recogí el cuenco de cartón y el tenedor del suelo. Saqué unas servilletas y limpié despacio la suciedad. Ella se quedó inmóvil, observando mis movimientos, rígida como una estatua. Tiré la basura en el cubo de la esquina. Fui al diminuto baño a lavarme las manos y regresé con una toalla húmeda limpia. Volví a colocarme frente a ella y le tendí la toalla. No la tomó, solo me miró, con la mirada vacía. Hice una breve pausa, luego alcé la mano y, con la toalla,
Le limpié suavemente el maquillaje corrido. Mis movimientos eran torpes, pero procuré ser cuidadoso. Su piel estaba muy caliente. Las lágrimas, frías. Al pasar la toalla, quedó al descubierto una piel limpia, con un enrojecimiento anormal. No se apartó, simplemente cerró los ojos. Sus largas pestañas, empapadas, temblaban. Cuando terminé, dejé la toalla a un lado. Luego me incliné y, entre su leve exclamación de sorpresa, pasé un brazo por debajo de sus rodillas y el otro alrededor de su espalda, levantándola en brazos. Era muy ligera, más de lo que había imaginado. Esa aspereza punzante que la rodeaba parecía haberse disipado en ese instante. Se apoyó blanda contra mi pecho, el rostro ardiendo. La llevé a la pequeña habitación y la deposité sobre la cama individual cubierta con una barata sábana de cuadros. Tiré de la manta y la arropé. Ella me miró todo el tiempo, con los ojos nublados, como si estuviera profundamente ebria o peligrosamente lúcida. Me giré para salir, pero una mano fría atrapó mi muñeca. Capítulo 8. No te vayas. Su voz era muy baja, cargada de un fuerte tono nasal. Alberto, tengo frío. Me detuve. En la habitación no había aire acondicionado. Las viejas ventanas no cerraban bien y el viento nocturno se colaba por las rendijas, trayendo el frío del final del otoño. Había corrido descalza durante tanto rato y luego había llorado. El poco calor que le daba el alcohol ya se había disipado. Ahora, de verdad debía de tener frío. No aparté su mano. Me senté al borde de la cama. Su mano estaba helada y apretaba con fuerza mi muñeca. Las uñas casi se me clavaban en la piel. Se acercó un poco más hacia mí y hundió el rostro en el hueco entre la manta y mi cuerpo, como un animalito buscando una fuente de calor. Su respiración tibia, a través de la tela fina, rozaba mi costado. Pasó mucho tiempo, tanto, que pensé que ya se había dormido. Entonces murmuró de nuevo, apagada, con una fuerte somnolencia y todavía con llanto en la voz. Renovar, no te arrepientas. No dije nada, dejé que me sujetara. Afuera, a lo lejos, se oían unos ladridos borrosos. La noche ya estaba muy avanzada. La cama individual era estrecha. Estábamos apretados, y el calor corporal se transmitía a través de la ropa fina. Su respiración se fue volviendo regular y profunda. La fuerza con la que me agarraba disminuyó un poco, pero no me soltó. Me quedé así, sentado al borde de la cama, con la espalda apoyada en la pared fría, mirando la débil claridad que entraba por la ventana, completamente desvelado. Renovar. Esa palabra giraba en mi cabeza como un hechizo. ¿Por qué? Josué había vuelto. La persona a la que llevaba tanto tiempo esperando había vuelto. Todo el mundo pensaba, yo incluido, que este absurdo matrimonio por contrato debía terminar. Que yo, este actor temporal, debía retirarme del escenario. Y sin embargo, en la víspera del vencimiento del contrato, ella había bebido hasta perder el control. Había corrido descalza hasta este mísero apartamento de alquiler. Había llorado como una niña abandonada y luego, agarrándome la mano, había dicho que quería renovar. ¿Dónde estaba la lógica? ¿Cuál era la razón? Bajé la mirada hacia la mujer acurrucada bajo la manta. No dormía tranquila. Tenía el ceño ligeramente fruncido y aún quedaba humedad en sus pestañas, despojada de su habitual dureza y frialdad. En ese momento parecía frágil hasta el extremo. ¿Era por Josué? ¿Había hecho o dicho algo que la asustó? ¿Por eso quería aferrarse a mí como a un salvavidas provisional? ¿O acaso, estos 3 años no habían sido solo una actuación? Ese pensamiento apenas surgió cuando lo aplasté. Ridículo, Alberto. ¿Qué estás esperando? ¿Esperar que esta farsa se haya vuelto real? ¿Esperar que alguien como Gabriela pueda sentir por ti, su esposo contractual, algo más que simple utilización? No seas ilusorio. Un leve dolor me llegó desde la muñeca. Era su uña, que incluso dormida me rascaba de forma inconsciente. Me moví con cuidado, intentando zafarme. Ella pareció asustarse en sueños y apretó con más fuerza, soltando un murmullo confuso, todavía con sollozos. Me quedé rígido y dejé de moverme. En fin, ¿para qué discutir con una borracha? Cuando mañana despertara y recordara lo de esta noche, seguramente solo sentiría vergüenza y arrepentimiento. Para entonces, sin que yo dijera nada, ella misma empaquetaría la palabra renovar, junto con toda la humillación de esta noche, y lo tiraría todo a la basura. Cerca del amanecer, por fin, apoyado contra la pared, me quedé medio dormido un rato. No pasó mucho tiempo cuando un leve movimiento en mis brazos me despertó de golpe. Gabriela se había despertado. Primero parpadeó con desconcierto, como si no lograra reaccionar ni entender dónde estaba. Luego vio, a escasa distancia, mi barbilla. Sintió la cercanía excesiva de nuestra postura y, su propia mano, aferrando con fuerza mi muñeca.
Su cuerpo se puso rígido de golpe, como si se hubiera quemado. Soltó la mano al instante y se apartó de un salto, encogiéndose hasta el otro lado de la cama, con la espalda apoyada contra la pared helada. La luz tenue de la mañana se filtraba por las cortinas mal cerradas y caía sobre su rostro. Las marcas de las lágrimas y el maquillaje corrido de la noche anterior ya habían desaparecido. Solo quedaban la palidez de su piel y esos ojos abiertos de par en par, llenos de sorpresa, vergüenza e incredulidad. Bajó la mirada hacia la ropa que llevaba puesta. Luego observó el dormitorio sencillo y desconocido. Y por último fijó los ojos en mi cara. En sus ojos vi con claridad todo el proceso de recuperación de los recuerdos de la noche anterior, desde llamar borracha a la puerta, el descontrol, la histeria, el llanto desgarrado, y finalmente, aquella frase, renovar el contrato. Su rostro, a simple vista, pasó de la palidez a un rojo intenso en cuestión de segundos, tan rojo que parecía a punto de sangrar. Su mirada también cambió, de la confusión inicial pasó a la vergüenza y la humillación, y de ahí a una desesperación gris, muerta, cargada de autodesprecio. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero no logró emitir ningún sonido. De repente, apartó la manta de un tirón y, sin siquiera buscar los zapatos, saltó de la cama descalza y salió tambaleándose del dormitorio. Me quedé sentado en el borde de la cama, sin moverme, escuchando afuera los pasos apresurados y caóticos. Luego el sonido de la puerta al abrirse y cerrarse, y finalmente un fuerte golpe. Todo volvió al silencio. Solo quedaban, entre las mantas, el rastro de su temperatura corporal, y en el aire, ese olor húmedo y torpe que aún no se había disipado del todo, mezcla de alcohol y lágrimas. Exhalé despacio, moví la muñeca que todavía estaba un poco entumecida por haber sido apretada durante tanto tiempo, y me levanté. Caminé hasta la ventana y descorrí un poco la cortina. Abajo, aquel coche negro familiar seguía estacionado allí. La puerta del conductor se abrió y su chofer, Juan, con el rostro lleno de preocupación, caminó rápido hacia la entrada del edificio. Al poco rato, salió ayudando a Gabriela, que caminaba con pasos inseguros, el cabello revuelto y aún descalza. Con cuidado, la acomodó en el asiento trasero. El coche no arrancó de inmediato. La ventanilla trasera se bajó hasta la mitad. Ella giró el rostro y miró hacia esta ventana donde yo me encontraba. La distancia era demasiada. No podía distinguir su expresión. Solo veía, bajo la luz de la mañana, su rostro pálido y el labio inferior firmemente mordido. Luego, la ventanilla subió lentamente, cortando la línea de visión. El coche arrancó, salió de este barrio viejo y desapareció entre el escaso tráfico matinal, como si todo lo ocurrido la noche anterior no hubiera sido más que un sueño absurdo y extraño. Capítulo 9. El sueño terminó. La princesa regresó a su castillo. Y Cenicienta, bueno, no, yo, este actor temporal, también debía volver al lugar que me correspondía. Corrí las cortinas, me di la vuelta y empecé a recoger el desastre del salón. Limpié las manchas del suelo, tiré las latas vacías de cerveza al cubo de basura, abrí las ventanas para disipar ese olor desagradable. Luego tomé el teléfono que había dejado anoche sobre la mesa, apagado todo el tiempo, y presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó y, en el instante en que volvió la señal, decenas de avisos de llamadas perdidas y mensajes comenzaron a sonar y vibrar de forma frenética en la palma de mi mano. La mayoría provenían del mismo contacto, Gaby. El último mensaje había sido enviado hacía media hora, justo después de que despertara y huyera presa del pánico. Solo unas pocas palabras, pero parecía que las había escrito agotando todas sus fuerzas. Lo de anoche. Olvídalo, lo siento. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. Luego, con el pulgar suspendido sobre el botón de borrar, dudé unos segundos. Al final, no lo pulsé. Simplemente salí de la conversación y abrí el chat de WeChat del agente inmobiliario. El piso ya lo he visto. ¿Puedo firmar hoy el contrato? El agente respondió enseguida. Claro que sí, señor. Ahora mismo llevo el contrato. No hace falta. Envíame la dirección. Iré yo a firmar. Hay lugares donde uno ya ha estado suficiente tiempo. Hay obras que, una vez terminadas, deben cerrarse. Y entonces, hay que marcharse sin titubeos. Eché una última mirada a este hogar en el que solo había vivido una noche. El olor de los fideos instantáneos parecía no haberse ido del todo. Sobre la mesa, la toalla húmeda con la que ella se había limpiado la cara la noche anterior seguía allí, hecha un ovillo, como los restos de una fiesta después del desenfreno. Levanté la maleta, que ni siquiera había llegado a abrir. Cerré la puerta. Cuando llegué a la entrada del complejo,
El coche negro de Juan seguía estacionado en el mismo lugar que el día anterior. Bajó del coche y se acercó a paso rápido, con respeto en el rostro y una expresión compleja difícil de ocultar. Señor, la presidenta Lin me ha pedido que venga a recogerlo. No me detuve. No hace falta. Tomaré un taxi. Señor. Juan me detuvo, bajando la voz con un tono suplicante. No me ponga en una situación difícil. La presidenta Lin hoy no está nada bien. Ni siquiera ha ido a la empresa. Si usted no vuelve, yo temo que también pierda mi trabajo. No era joven. En sus sienes ya asomaban canas. Había conducido para la familia Lin durante más de 10 años. Había visto crecer a Gabriela Lin. Me detuve y lo miré. Juan se frotaba las manos, visiblemente incómodo. Señor, sé que no estoy en posición de decir nada, pero la presidenta Lin lo está pasando muy mal. Su voz bajó aún más, casi un susurro. En cuanto Josué regresó, empezó a presionarla sin descanso. Ayer, en el banquete, esas palabras sonaban educadas, pero cada una era como un cuchillo directo al corazón. Y esta mañana temprano, varios directores ya llamaron a la presidenta Lin. Suspiró y no continuó. El sol resultaba un poco deslumbrante. Entrecerré los ojos. Ese vacío en mi interior parecía haberse dispersado aún más con el viento. Solo quedaba una sensación sorda, difícil de definir. No sabía si era irritación o algo distinto. Josué la estaba acorralando, con colaboraciones, con proyectos, con el peso del pasado, con todas esas miradas expectantes de quienes disfrutaban del espectáculo. La ponía contra las cuerdas. ¿Y ella? Vino corriendo hasta mí. Montó una escena borracha. Dejó atrás una frase dicha entre lágrimas y luego envió un mensaje diciendo: olvídalo. Gabriela, sigues siendo igual de cobarde. Abrí la puerta del coche y metí la maleta dentro. Vamos. De camino a la villa. Juan me miró varias veces por el retrovisor. Quería decir algo, pero no se atrevía. Cerré los ojos y no hablé. El coche entró en el camino conocido. Cruzó el jardín y se detuvo frente a la casa principal. Todo parecía igual que siempre. Sin embargo, parecía que todo había cambiado. Capítulo 10. Miriam salió a recibirme. Al verme, sus ojos se iluminaron, como si por fin soltara un suspiro de alivio. Señor, ha vuelto. Tomó la maleta de mis manos y dijo en voz baja: la señorita está arriba. No ha bajado en todo el tiempo, ni siquiera ha desayunado. Asentí y subí las escaleras. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada. Giré el pomo. Las cortinas estaban corridas por completo, dejando la habitación en penumbra. Ella no estaba en la cama. Estaba acurrucada en el sofá junto a la ventana, el mismo en el que se había sentado la noche anterior. Abrazaba sus rodillas, con el rostro hundido entre los brazos. Aún llevaba puesto el conjunto beige claro del día anterior, arrugado hasta quedar irreconocible. Sus pies descalzos seguían manchados de polvo. Al oír la puerta abrirse, su cuerpo se estremeció de golpe, pero no levantó la cabeza. Entré y cerré la puerta. No encendí la luz. Caminé hasta el sofá y me senté frente a ella. La habitación estaba aterradoramente silenciosa. Solo se oía su respiración contenida con esfuerzo, quebrada, temblorosa, que aún así se escapaba. Pasó mucho tiempo. Entonces, por fin, levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos muy hinchados y el rostro pálido como el papel. Los labios marcados por profundas huellas de haberlos mordido con fuerza. Me miró con una expresión vacía, pero al mismo tiempo con una fragilidad al borde de romperse. Lo siento. Su voz era tan ronca que casi no se oía. Anoche, bebí demasiado. Dije tonterías. Pronunció cada palabra despacio, con enorme dificultad, como si estuviera recitando un texto que detestaba. No tienes que tomártelo en serio. El contrato se terminará cuando venza. No volveré a molestarte. Hizo una pausa. Las uñas se le clavaron con fuerza en la palma de la mano. ¿Has encontrado ya un lugar donde vivir? Si necesitas, puedo pedirle al chofer que te ayude con la mudanza. Después de decirlo, apartó la mirada y la dirigió hacia las pesadas cortinas, como si mirarme un segundo más fuera suficiente para hacerla derrumbarse. No respondí a su pregunta. Me levanté y caminé hasta la pared. Pulsé el interruptor de las cortinas. Las gruesas cortinas de terciopelo se deslizaron lentamente hacia los lados. La luz cegadora de la tarde entró sin ningún obstáculo, iluminando de golpe cada partícula de polvo flotando en el aire. Y también iluminó, sin posibilidad de esconderse, la palidez de su rostro, su desorden y las huellas de lágrimas. Levantó la mano instintivamente para cubrirse los ojos, como si no soportara esa luz repentina, o quizá como si no quisiera que yo viera con claridad su expresión. Gabriela,
Hablé. Mi voz resonó con una nitidez casi cruel en la habitación demasiado silenciosa. Su cuerpo se tensó. Mírame. No se movió. Sus dedos se cerraron con tanta fuerza que se pusieron blancos. Te he dicho que me mires, repetí, sin elevar la voz, pero con una firmeza imposible de ignorar. Sus hombros temblaron. Luego, muy despacio, bajó la mano que cubría sus ojos, y se vio obligada a encontrarse con mi mirada. En sus ojos había vergüenza, culpa, desesperación y una lucha débil, casi extinguida. Lo que dijiste anoche, la miré fijamente mientras hablaba despacio. ¿Lo dijiste como presidenta Lynn, o como Gabriela? Sus pupilas se contrajeron de golpe, como si no hubiera entendido la pregunta, o como si la hubiera entendido perfectamente y no se atreviera a responder. Yo. Abrió la boca, pero de su garganta solo salió un sonido roto. Las lágrimas volvieron a caer sin previo aviso. Esta vez no se escondió, no se la secó. Simplemente me miró, dejando que las lágrimas corrieran sin control. Tengo miedo, Alberto. Por fin lo dijo. Su voz temblaba de forma descompuesta. Josué, ya no es el de antes. La forma en que me mira es como si yo fuera una mercancía que debe recuperar. Cada palabra que dice tiene un anzuelo. Esas colaboraciones, esos directores, todos me están obligando a elegir. Se sorbió la nariz. Las lágrimas caían con más fuerza. Sé que no tengo derecho, el contrato lo propuse yo, y quien te utilizó fui yo. En estos 3 años me acostumbré a que estuvieras a mi lado, a volver a casa y encontrar la luz encendida, a la comida que tú hacías, aunque supiera que todo era falso. Pero anoche, cuando te vi marcharte sin dudar, cuando vi cómo esta casa se volvía de repente tan vacía, no pude soportarlo. Levantó la mano y se frotó la cara con fuerza, pero no logró detener las lágrimas. Dije lo de renovar, no porque quisiera seguir utilizándote. No lo sé, simplemente no quería que te fueras. Bebí demasiado. Me volví loca, no te lo tomes en serio. Haz como si estuviera diciendo disparates. Hablaba sin orden, llorando hasta quedarse sin aliento, como una niña que, por fin, había arrancado todas las máscaras de fortaleza y dejaba al descubierto el núcleo asustado y desamparado que escondía dentro. Capítulo 11. Me quedé de pie, mirándola llorar, mirando a esta presidenta del grupo Lynn que, ante los demás, siempre era fría, poderosa, impecable, ahora acurrucada en el sofá, llorando de forma desgarradora, sin ningún tipo de compostura. La luz del sol caía sobre sus hombros temblorosos. Era cálida. Me acerqué, me agaché, quedando a la misma altura que ella. Luego extendí la mano y, con el pulgar, fui limpiando poco a poco las lágrimas que no dejaban de brotar de su rostro. El gesto era algo torpe, pero muy suave. Ella se quedó paralizada, con los ojos hinchados y enrojecidos. Me miró fijamente, atónita, olvidándose incluso de llorar. Ya no llores, dije. Se te va a correr otra vez el maquillaje. Su nariz se contrajo. Parecía que iba a volver a llorar, pero de repente soltó un hipo de llanto. La escena resultaba un poco ridícula. No pude evitarlo y sonreí muy levemente, al ver esa curva casi imperceptible en la comisura de mis labios. Abrió aún más los ojos, como si hubiera presenciado algo inconcebible. El contrato, retiré la mano y la miré a los ojos. Hablando despacio, puede renovarse. Su respiración se detuvo, pero no el de antes. Continué, sin plazo, sin cláusulas, sin la presidenta Lynn, ni el empleado Alberto. Hice una pausa, solo Gabriela y Alberto. Sus labios temblaban, pero no consiguió decir una sola palabra. Solo me miraba fijamente, como si estuviera intentando comprobar si hablaba en serio. Anoche me preguntaste, me acerqué un poco más, lo suficiente para ver las gotas de lágrimas aún prendidas en sus pestañas, que eras para mí. Contuvo la respiración. Ahora te respondo. Levanté la mano, curvé los dedos y, con los nudillos, toqué muy suavemente su mejilla aún húmeda. Eres un problema, lloras feo, borracha te pones caprichosa, y cuando estás sobria te acobardas hasta dar pena. Y además, eres muy difícil de cuidar. Retiré la mano y me puse de pie, así que deja de decir lo siento. Cansa oírlo. Me giré y caminé hacia la puerta. Al llegar, me detuve. No me volví. Aún no he almorzado. ¿Queda algo de comida en la nevera? Detrás de mí se extendió un largo silencio, denso, casi asfixiante. Luego escuché un leve movimiento. Era ella levantándose del sofá, descalza sobre la alfombra. Tropezó un poco y luego se sostuvo. Su voz, cargada de un fuerte tono nasal, pero sorprendentemente clara, llegó desde atrás. Sí, hay tomates, huevos y fideos. Ajá, espera. Abrí la puerta y salí.
El sonido de mis pasos se fue alejando poco a poco. Dentro de la habitación, Gabriela se quedó inmóvil. La luz del sol la envolvía por completo, tan cálida que daban ganas de llorar. Bajó la cabeza lentamente y miró sus pies descalzos, sucios, cubiertos de polvo. Luego, despacio, encogió los dedos y los relajó. La comisura de sus labios comenzó a elevarse, muy poco a poco. Una sonrisa pequeña, todavía con lágrimas, pero absolutamente real.